Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. El principio pro persona aún está caracterizada por criterios formalistas y propone el análisis de las normas desde el aspecto sustantivo que éstas tienen en la protección de las personas, y que contrasta con el rigor en cuanto a los criterios de supremacía, jerarquía o producción normativa. El principio pro persona ha sido definido por primera vez por el juez Rodolfo E. Pisa Escalante, quien afirmó que el principio pro persona es un criterio fundamental que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. De esta forma, conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla y su condicionamiento la excepción. El principio pro persona es un principio que le compete iluminar todo el ordenamiento jurídico y el cual es un concepto complicado que se ha creado con base en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente de la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, además de las referencias en los principios de trato más favorable reconocidos en la doctrina constitucional de diversos países, entre ellos México. El principio pro persona conlleva dos elementos que también se derivan de la reforma constitucional, siendo el primer elemento las bases que determinan la interacción entre la Constitución y los tratados que contengan normas de protección de derechos humanos de las personas, y el segundo, haciendo alusión al mandato específico para la interpretación de las normas en derechos humanos. Los derechos humanos no son solo derechos subjetivos protegidos por el ordenamiento jurídico, sino que componen el soporte y la finalidad de toda estructura estatal. La forma en la que opera el principio pro persona en los casos concretos es necesario observar los criterios de interpretación establecidos por distintos tribunales, apoyándose de alguna jurisprudencia relevante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema se deriva de la inserción en los sistemas jurídicos nacionales de un criterio de interpretación que operó en inicio dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos. La fragmentación que caracteriza a la producción normativa e interpretación del derecho internacional es considerada como que no está determinada por criterios de jerarquía y validez, sino que la propia naturaleza del derecho internacional hacía obligatorio que se concentrara en los tratados internacionales una salvaguarda que fuera específica para que permitiera avanzar en el desarrollo de las normas de protección de la persona y para armonizar los diversos instrumentos e interpretaciones producidas por órganos. Dentro de los criterios constitucionales que favorecen la interpretación o aplicación de la norma más benéfica, destacan los principios in dubio pro reo, in dubio pro operario o de favorabilidad laboral, favor debilis, pro actionae o la aplicación retroactiva de la ley penal más benéfica. Estos principios se vinculan con el criterio pro persona dentro del constitucionalismo nacional y comparado. A partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, las autoridades deben guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, es decir, deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. El principio pro persona fue integrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011. Este principio quedó plasmado en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución. A su vez menciona que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por tanto, el principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos
que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, házmelo saber en los comentarios de aquí abajito. Igualmente, si te gustaría que hablara de un tema del derecho específico, también házmelo saber en los comentarios. Y un me gusta estaría genial. Muchísimas gracias por quedarte al final del video.